de Estados Unidos, de todo eso vamos a hablar con la máxima autoridad de nuestra política exterior. Gracias por acompañarnos, canciller Javier González Olaechea. Gracias a ti, Fernando, por la entrevista. Como la noticia manda, quería empezar preguntándole mire, estamos a punto de recibir a este feminicida, Sergio Tarache, que viene de Colombia, venezolano, que quemó a una joven peruana, se le ha atrapado, detenido en Colombia y está viniendo porque de alguna manera funciona la colaboración judicial, policial entre los países. Pero si colaboráramos más, hubiera llegado más rápido. ¿Usted nos puede confirmar si en ese caso, ya que hubo hace un par de semanas una reunión de cancilleres y de ministros del Interior del grupo andino, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, se tocó la colaboración en temas como ese? Absolutamente, fue la razón de ser de la convocatoria del Consejo Permanente de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, y cuya génesis fue el detonante en las calles tan violento en el Ecuador. Ahí mi colega Gabriela Sommerkamp de Ecuador, hablamos por teléfono inmediatamente al día siguiente y me dijo: Javier, ¿qué hacemos? Activemos algún mecanismo. Entonces le dije, lo primero es hacer una reunión virtual entre los cancilleres que se produjo el 12 de julio y acordamos realizar una reunión... El 12 de diciembre. Perdón, el 12 de enero. De enero, correcto, el 12 de enero. Una reunión para el domingo 21 al mediodía aproximadamente, y ahí la idea fue directamente abordar los problemas de manera resolutiva. Entonces, desde el primer día, desde el viernes 12 hasta el domingo 21, comenzamos a trabajar los equipos en cada país. En el Perú juntamos Cancillería con Defensa, Interior, Migraciones e Inteligencia, de manera de llegar al día 21, domingo. Yo llegué a las 6 de la mañana de Davos, con unas propuestas de país. ¿Y tomaron acuerdos? Y no tomamos acuerdos, ¿no? Se comenzó a negociar, y creo que la historia es un caso único, una suerte de tratado, porque la decisión que se adoptó, que es la número 922, del Consejo Andino, es una ley, es un tratado internacional, es una ley vinculante. Y en 10 horas, yo dije que habría que parar el reloj. Antiguamente se paraba cuando se negociaba. Se acordaron en 12 capítulos o en 13 acápites acciones muy concretas. Y lo había dicho desde una entrevista justamente con RPP, estando aún en Suiza, que buscaría un acuerdo resolutivo, porque la gente ya no cree en declaraciones. Y ese acuerdo resolutivo, Fernando, tiene cronogramas, responsabilidades muy precisas y de cumplimiento obligatorio. Entonces, una de ellas como ejemplo. Por ejemplo, te puedo citar la cooperación aduanera, la cooperación migratoria, algo que a la gente le está poniendo la cooperación en inteligencia, la cooperación en materia penitenciaria, en la red andina de seguridad. Y por ejemplo, el caso de Tarache, ¿encaja en una de esas resoluciones? Encaja en varias, ¿no? Porque hay que combatir todo tipo de delitos transnacionales. En este caso, por ejemplo... No es crimen organizado, pero es un crimen terrible, pero es un crimen emblemático. Terrible, pero que permite, al unificar progresivamente y tener una data, ¿no? un banco andino de datos, donde se unifica, la lista de requisitoriados, la lista de personas que están incursas en procesos. Nos avisamos unos a otros, esto va a ser un proceso, unos a otros, para saber no solamente qué ecuatoriano está siendo procesado y que quisiera entrar al Perú, o también de extranjeros. ¿Tocaron con nombre y apellido el caso de Sergio Tarache, Wanda del Valle? Que son dos casos emblemáticos. No quisimos nosotros, porque además estábamos contra el tiempo, y cualquiera que lee y entra a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores ve el acuerdo, el PAR. Le quisimos también dar un nombre para que la gente lo identifique, ¿no? El programa andino resolutivo, así creo que se llama, el PAR, programa andino resolutivo. Plan de acción resolutivo,
la idea era dar un mensaje y además un oxígeno a la comunidad andina, porque la comunidad andina como que había, bajado en su intensidad, ¿no? Un oxígeno político para un mecanismo político que, dicho ese paso, a los 2 días me tuve que embarcar a Chile para la reunión de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que detenta el Perú, y Chile nos dijo, oye, rápido. Entonces, han hecho algo. hay colaboración en materia judicial y en materia de lucha contra la inseguridad, aunque cada uno tiene sus propios problemas. Pero la idea es atacar problemas comunes, que es la delincuencia internacional, organizada, transnacional organizada. O sea, a los cárteles y obviamente a todos los que están detrás de tráfico de drogas, de lavado de activos, minería ilegal, que es un tema que, por ejemplo, para Ecuador y para nosotros es muy importante. Absolutamente nadie se va a escapar progresivamente en este tratado resolutivo y vinculante de carácter obligatorio. Obviamente la implementación es progresiva. Nadie se va a escapar. En esa reunión estuvo, me imagino, el canciller y el ministro del Interior de Bolivia, ¿no? Estuvieron los 4 países asistidos por sus pares o equivalentes en defensa, interior, y en el caso de Perú sumamos el Ministerio de Justicia. Porque hay muchas cosas que hay que adecuar. Le menciono a Bolivia porque le quiero preguntar lo siguiente, de pronto usted sabe algo que nos puede contar. Yo puedo contar todo lo que sepa. Fray Vázquez, el sobrino del presidente, que se ha entregado muy cerca de la frontera con Bolivia, lanza una sospecha a su caso, que de pronto estuvo tramitando un asilo con Bolivia y Bolivia no se lo ha dado. ¿Usted sabe algo al respecto? Oficialmente no, extraoficialmente no, pero intuyo que Bolivia, después de haber firmado y suscrito este acuerdo, ha hecho eco del espíritu de este tratado vinculante y ha procedido acorde al espíritu de lo que estamos combatiendo comúnmente. O sea, ha razonado con una lógica, ¿no? Positiva. Yo quiero intuir lo mismo, y muchos de los seguidores querrán intuir lo mismo, que ha dicho, ¿para qué malograr las relaciones con un país vecino, hermano como el Perú, por un caso que tiene que verlo, pues, la justicia peruana, ¿no? Con el debido proceso, igual que todos. Muy bien. Ahora, hablemos de otros temas, por favor, canciller. Otros países que no son nuestros vecinos, salvo uno, Colombia, pero en México hubo relaciones muy agrias porque desde un comienzo sus presidentes fueron faltosos, para un término coloquial, con nuestro gobierno y con la presidenta Dina Boluarte. Y esto llevó pues a casi rupturas de relaciones. Pero ya hay cancilleres nuevos. Usted, en el caso de México, usted y la canciller Alicia Bárcena, que ha reemplazado al canciller Marcelo Ebrard, ¿han logrado comunicarse con su par mexicana? ¿Han mejorado las relaciones con México? Alicia Bárcena la conozco hace 25 años y en la cumbre de APEC de San Francisco, donde concurrimos en noviembre, pudimos conversar 6, 7, 8, 10 minutos, como se hace a veces en los pasillos, de manera informal, y coincidimos que había problemas que abordar. Y le dije, mira Alicia, la hermandad de los pueblos está por encima de las ideologías y las interpretaciones. Tu presidente se ha manifestado en los términos que son de público conocimiento y que no hay que reiterar. Creo que eso daña a las partes, porque lo que se produjo en el país fue un golpe de Estado seguido de una transición constitucional, de manera que, y así lo entendió inmediatamente después la Comunidad Europea, la OEA, etcétera. De manera que a mí me gustaría que solucionemos esta mala página de nuestra historia, lo dije en otros términos, ¿no? Esta mala página de nuestra historia entre países que están hermanados en la vida. Ella quedó en dar un paso al interior. Y bueno, ha pasado poco tiempo y hay algunas señales de que podría darse, aunque sabemos que hay un proceso electoral mexicano que creo que será en los próximos 6 u 8 meses,
donde van a elegir nuevo presidente. De manera que las relaciones son de baja intensidad, pero las relaciones comerciales siguen su flujo y no han sido afectadas. Las atenciones consulares son regulares, el normales. Presidente de México que dijo que no quería estar en la misma foto con la presidenta Boluarte, sin embargo sí coincidieron en la misma foto. Sí, y yo me ocupé personalmente de que no hubiese un cruce en los pasillos y al interior de la sala reservada para los presidentes que tuviera uno distinto, digamos, mi presidente, a quien yo debía custodiar, quien representa la nación adentro y fuera del país, de manera que no se produjo ese cruce y entonces no hubo una falta de respeto a la presidenta Boluarte. ¿Con Colombia cómo vamos? Es un caso sui generis, fíjate, porque con Colombia yo comencé a tener un entendimiento con el canciller Vieira, sí, Vieira se llama así, una persona culta, y en Ecuador, con motivo de la transmisión de mando cuando asumió el presidente Noboa, conversamos un poco, pero brevemente, pero en Buenos Aires, cuando asumió Milei, ahí coincidimos. Y tú sabes que hay que aprovechar todos los espacios, ¿no? Y cuando fuimos invitados a la gala de la noche en el Teatro Colón, que por cierto fue muy linda, había un retraso. Yo le dije, mira, vente al palco que le habían reservado al Perú, porque anuncian que hay atraso. Entonces ahí conversamos como una hora y media. Y hubo un progreso en la conversación, y yo le dije, mira, lo que necesitamos es una manifestación pública del interés de Colombia de superar progresivamente esta, digamos, también página desafortunada entre las relaciones peruano-ecuatorianas. Evoqué desde el Bogotazo, desde el asilo de Aya La Torre, en fin, las relaciones colombiano-peruanas o colombo-peruanas. Y quedamos en que íbamos a conversar sobre una visita que iba a hacer al Perú, pero hace 3-4 días, en algo que también es inédito, por un mandato judicial, ha sido suspendido de su cargo, algo que es realmente inédito. Entonces guardo el WhatsApp porque la verdad que ahora con todas estas... Bueno, nuestra política está judicializada en toda la región. Está judicializada, no entonces aparentemente hay un canciller encargado y es una situación nueva, entonces volveríamos un poco a foja cero, pero yo pienso que se pueden limar asperezas. Y con países más distantes, pero más importantes, como China y Estados Unidos, sí. ¿Cómo vamos? Porque hubo el año pasado un famoso artículo en el Financial Times que mostraba que Estados Unidos estaba preocupado por el posible uso, hasta en una hipótesis bélica, del puerto de Chancay por la China. ¿Qué eran maneras de expresar una preocupación geopolítica, que sin embargo nosotros vemos con mucha naturalidad la relación con China, ¿no? A ver, vemos con naturalidad, pero no vemos como si fuera un hecho aislado. Justamente en Davos hubo una reunión que se llama Chatham House, que es muy, muy interesante, donde invitan a algunas personas y muchos de ellos en el poder para hablar sobre los conflictos internacionales. La regla es que no se puede decir quién estuvo y qué cosas se dijo. Pero el canciller del Perú estuvo. Y lo que sí puedo mencionar es que la preocupación sobre la seguridad internacional está a flor de piel. O sea, sobre el problema de la violencia y de las guerras. Y ahí sí pude apreciar, y no estoy repitiendo lo que se dijo, sino lo que yo pude percibir en estas 2 horas realmente únicas, cómo es el movimiento geopolítico, porque habían muchos que están en el poder y que tienen, digamos, por así decirlo, las manos metidas en la masa, ¿no? Cómo esta correlación geopolítica es tan dinámica. Y entonces, desde la perspectiva peruana, que es lo que
a mí me toca como canciller observar y actuar respecto a ella. No nos preocupa en lo más mínimo la presencia china, al contrario, muy bienvenida en el puerto de Chancay, porque además va a ser... Valga esa confusión, Chancay con Chancay, ¿no? No es casual. No, porque usamos o decimos oficialmente que es la nueva ruta de la seda, porque el Asia-Pacífico concentra la zona económica más dinámica del mundo, las 21 grandes economías de Asia-Pacífico, se acortan aproximadamente 12 días con todo este megapuerto de Chancay a Shanghái, 12 días, que eso tiene un valor impresionante. Sin embargo, yo tengo la obligación de mirar en perspectiva hacia adelante y tenemos un segundo proyecto, del cual no se habla mucho, que es el proyecto Corio, que es 7 veces más grande que Chancay. 7 veces más grande que Chancay. Y además a 500 kilómetros con una cereza encima de la torta, que nosotros tenemos la segunda o la tercera reserva mundial de litio, que va a ser la fuente energética. Sí, en perdón, 2-3 años. Canciller Gonzalo Berchea, bueno, esto confirma que sí hay colaboración policial entre los dos países, pero recordando la nacionalidad de Sergio Tarache, aprovecho para preguntarle por Venezuela. Hoy he visto un comunicado de Cancillería donde se deplora los vetos que está padeciendo la posible candidata, ¿no?, presidencial, una opositora conocida como María Corina Machado. ¿Cree que es suficiente con ese comunicado o hay más acciones en pro de la democracia en Venezuela? No hay un posible veto, hay un veto y el gobierno del presidente Maduro lo ha reconfirmado hace 2-3 días. Nuestro comunicado es muy firme y acorde a las circunstancias actuales. Como toda situación política, posiblemente haya una variación en las próximas horas, en los próximos días en Venezuela en uno u otro sentido, y la Cancillería, con la responsabilidad que la caracteriza, podría volverse a pronunciar. Este pronunciamiento, porque hay que señalarlo, este pronunciamiento que hemos dado a conocer se enlaza perfectamente con lo que dijimos tras los acuerdos de Barbados, lo dijo la canciller Gervasi. Nosotros lo que quisimos, y de esta manera se demuestra que hay una línea de pensamiento y de acción respecto a la política exterior. O sea, entonces se celebraron los acuerdos de Barbados que comprometían, porque fue el propio presidente Maduro quien dijo que iba a haber transparencia, todas las garantías del caso, y entonces en un momento saludamos ese acuerdo y ahora justamente nos pronunciamos acorde al quiebre de ese acuerdo. Ese acuerdo revela, por cierto, la fortaleza de un sistema interamericano con el que usted, antes de ser canciller, como alguien que opinaba sobre diversos temas de política y también de política exterior, no simpatizaba mucho con el sistema interamericano, pero ahora, como canciller, ¿lo respeta más? ¿Cómo describiría su posición? El sistema interamericano de derechos humanos es importante. El Perú se va a mantener dentro del sistema interamericano de derechos humanos, pero claramente se ha excedido en algunos casos. Yo te menciono uno solo. ¿Tú recuerdas a alguna persona, Fernando, que tras haber sido apresado en flagrancia, el señor Castillo, golpista en su momento, lo haya maltratado, lo haya golpeado, lo haya insultado y después lo hayan torturado antes de entrar a la cárcel o en la cárcel? ¿Alguien pudo afirmar eso? Contéstame, que la opinión pública realmente recuerde si hubo una sola persona, peruano o extranjero, que dijo, se maltrató, se lo golpeó. ¿Hubo? Ninguna. A los 2-3 días vinieron 2 o 3 comisionados urgentes, ¿no? Aterrizaron a Lima del sistema interamericano para preocuparse por el estado de salud del presidente Castillo. ¿Acaso eso era razonable? ¿Y qué había pasado
Bueno, días después, ¿qué había pasado días después? ¿O qué pasó días después cuando en el Braen murieron por acción terrorista volados por el aire 8 militares? No hubo una sola mención de ningún comisionado, de ningún relator, y tampoco, Fernando, cuando 7 policías fueron corridos por una cantidad de gente bajando el cerro en nuestros Andes hacia unos ríos y terminaron ahogados. Tampoco hubo un solo pronunciamiento. O sea, que esos señores policías no tienen derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la apreciación del canciller del Perú? Usted ha dicho que nos vamos a mantener en el sistema interamericano. Así es, pero no nos vamos a mantener callados. Matices y con todos sus... Nos vamos a mantener en el sistema interamericano de derechos humanos porque creemos justamente y en porque la vigencia. Somos parte de él y como parte y porque se somos, puede opinar y porque dentro somos demócratas. Hay un gobierno constitucional donde se respetan las libertades, se respetan los derechos humanos. Hay algunos casos individuales que se están procesando. Y se cumplen los tratados que se han firmado por gobiernos democráticos. Correcto. Pero no nos vamos a quedar callados en su oportunidad, con todo respeto, para señalar que hay una suerte de sensibilización sesgada, excesiva y a veces totalmente injustificada. Bueno, muchas gracias, canciller. Espero que volvamos a conversar pronto. Se nos ha ido el tiempo. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir el mazo y escoger una carta cualquiera? Ok, y si la carta es buena... Todos son pensamientos. Todos son pensamientos. Y sobre los pensamientos, ¿qué debemos decir? Solo los lee. Solo los leo. Lo lee y si cabe un comentario lo hace. Ok. A ver, y lo tengo que mostrar a la cámara, ¿me dijiste? Sí. ¿Qué dice? ¿Izquierda o derecha? Aquí eso es lo que dice. ¿Izquierda o derecha? Te pregunto. Izquierda o derecha. ¿Tu programa es de izquierda o derecha? De ninguno. Somos neutrales. El canciller vela por los intereses permanentes del Perú. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, canciller. Gracias, Fernando.